saludo cariñoso para todos los hermanos y hermanas que son parte de este estudio especial del libro La Iglesia, sus finanzas y su misión. Les saluda el pastor Roberto Herrera y estoy aquí para hacer un resumen de las ideas más importantes del capítulo 2 de ese libro, que lleva como título Lo que la Biblia enseña acerca del diezmo. Y tal vez por ahí vamos a comenzar. Usted se preguntará por qué hay un capítulo sobre el diezmo en un libro que habla acerca de el sistema financiero de la iglesia y el cumplimiento de su misión. Bueno, pues la respuesta es muy clara, ¿no? Cuando se trata de entender el sistema financiero adventista, hay varias cosas que un miembro de iglesia debe tener bien establecidas. Número uno, la base de todo el sistema financiero de la iglesia adventista es el miembro de la iglesia. Todos los que somos miembros de la iglesia estamos llamados a participar. Tenemos un papel que jugar en el sistema financiero de la iglesia, en el financiamiento de la obra de Dios en esta tierra. Número dos, aunque los miembros somos la base, las congregaciones son el centro de acopio de todos los recursos que tienen que ver con la obra de Dios. Miembros de iglesia, llevamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas a las congregaciones. Número 3, las asociaciones o misiones, como le conocemos en el sistema adventista, asociaciones de iglesia, son el nivel o los organismos encargados de hacer la distribución de esos fondos de diezmos y de ofrendas en todo el sistema adventista, a lo ancho y largo del sistema. Y número 4, la otra cosa que debe saber un miembro de iglesia es que cuando se trata de recursos financieros, la iglesia adventista se sostiene de 3 fuentes fundamentales y autorizadas por el Señor, que son los diezmos, las ofrendas y donaciones voluntarias. Elena de White hizo esa declaración autorizada en un libro que se llama Alza tus ojos, la página 111, donde ella declara exactamente eso. La obra de Dios debe ser sostenida con diezmos, con ofrendas y con donaciones voluntarias. Así que nos pareció adecuado que si la obra de Dios se sostiene financieramente con recursos de diezmos y de ofrendas y de donaciones voluntarias, tendríamos entonces como iglesia que estudiar esos temas a la luz de la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia sobre ese asunto de los diezmos? ¿Qué enseña la Biblia sobre ese asunto de las ofrendas? Y si nosotros como iglesia en nuestro sistema financiero estamos reconociendo la enseñanza bíblica. Así que en este capítulo 2 incluimos el tema de los diezmos y en el siguiente capítulo hablaremos un poquito acerca de las ofrendas. ¿Qué es lo que van a encontrar, hermanos y hermanas, cuando vayan al capítulo 2? Pues en primer lugar van a encontrar una explicación básica, pero me parece suficiente, que muestra claramente que nuestra doctrina, nuestra enseñanza acerca de los diezmos, como todas las demás doctrinas de nuestra iglesia, está ampliamente, sólidamente fundamentada en la santa palabra de Dios. Es un tema absolutamente bíblico, no es un tema denominacional, no es un tema eclesiástico, no es un tema que la iglesia inventó, generó. No fue que de repente tenemos una iglesia y ahora ¿qué hacemos para sostenerla? Y inventamos el tema de los diezmos. No, cualquier persona, incluso que no sea miembro de la iglesia, puede ir a la Biblia y va a encontrar el tema allí. Pero si somos miembros de la iglesia, entonces deberíamos ir para asegurarnos que lo que estamos haciendo está alineado con la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que encontramos cuando vamos a la Biblia?
Bueno, la doctrina bíblica de los diezmos está fundamentalmente explicada en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver eso. Y vamos a ver también que el Nuevo Testamento no se dedica a explicar la doctrina, porque ya lo hace el Antiguo, pero sí la valida, la apoya y muestra claramente que todavía sigue siendo el plan de Dios para el sostenimiento de su obra, aún en este tiempo. Es interesante cuando usted repasa la información que hay en el Antiguo Testamento sobre los diezmos, que usted no solamente encuentra mucha información, sino información muy significativa. Por ejemplo, encontramos que el asunto de que los seres humanos trajeran ofrendas, trajeran recursos a Dios con propósitos religiosos, está mucho más allá de la existencia del pueblo judío como nación y también de la existencia de la iglesia como organización. Génesis 4 del 1 al 5 muestra a los hijos de Adán y Eva, los primeros seres humanos, trayendo ofrendas delante del Señor porque el propio Dios se lo había solicitado. Esto lo que nos ayuda a entender es que ofrendar, que traer recursos, que devolver diezmo, bíblicamente no está justificado por pertenecer a una iglesia. No diezmamos porque somos miembros de una iglesia. No diezmamos porque somos nacionales de algún tipo de país. El tema de ofrendar y traer recursos a Dios está conectado más bien con la adoración que los seres humanos le debemos a Dios. Así que el argumento de que el sistema del diezmo fue para sostener el sacerdocio levítico judío se cae por su propio peso, porque mucho antes de la existencia de los judíos ya los seres humanos ofrendaban y traían recursos delante de Dios. Por ejemplo, la primera persona que aparece diezmando en la Biblia es Abraham en Génesis 14. La segunda persona que aparece haciéndolo es Jacob en Génesis 28, el nieto de Abraham. Lo cual quiere decir que la práctica del diezmo se practicó no solo desde los tiempos de Adán y Eva, pero también desde los tiempos de los patriarcas. Abraham no solo diezmó, sino que también enseñó a sus hijos, a sus nietos a hacerlo, porque encontramos a Jacob practicando el asunto de la devolución de los diezmos. La historia de Abraham debe ser estudiada, porque Abraham en Génesis 14 devuelve al diezmo a Dios en el contexto de una victoria que tuvo militar contra los reyes que invadieron a Sodoma y Gomorra. Y Abraham formó un ejército y fue atrás de ellos porque se llevaron cautiva algunas personas, entre las cuales estaba su sobrino Lot y su familia. Cuando usted estudie esa historia en Génesis 14, usted va a encontrar varios elementos importantes que están al principio de la Biblia y que tienen que ver con la práctica del diezmo. Por ejemplo, Abraham y Melquisedec reconocieron que la victoria que había tenido Abraham en esa guerra se la había dado Dios. Así que la devolución de los diezmos de Abraham en ese contexto se da como parte de un reconocimiento, de una alabanza, de una adoración a Dios por haber dado la victoria. Y como los recursos que Abraham diezmó vinieron de la guerra y la victoria se la dio al Señor, consecuentemente ellos estaban reconociendo que el diezmo se estaba devolviendo de las bendiciones que Dios le había dado a Abraham. Y esto es un asunto muy importante para nosotros. Bíblicamente la práctica del diezmo no es una multa que Dios pone a sus hijos, una cantidad de dinero que tienen que buscar sin importar cómo lo van a encontrar. No, es un plan que Dios tiene para mantenerse conectado con sus hijos, bendecirlos en primer lugar y luego enseñarles a ser agradecidos, a ser honrados, a ser fieles. Cada vez que una persona diezma es porque primero ha recibido la bendición de Dios que lo hace posible. Por lo tanto, todo el que recibe bendición, escuche bien, no todo el que tiene trabajo, no todo el que tiene dinero, no todo el que tiene un negocio, no. Todo el que recibe bendición debe y puede diezmar. El otro asunto que la historia de Abraham nos muestra es que, aunque cuando él regresó de la guerra lo recibió el rey de Sodoma y el rey de Salem, Melquisedec, la Biblia dice que Abraham devolvió los diezmos a Melquisedec. ¿Por qué?
porque Melquisedec no solo era un rey, sino también era un sacerdote del Dios Altísimo. Y esto muestra claramente que desde los tiempos de Abraham, los hijos de Dios entendieron que el diezmo era algo sagrado, que no se podía llevar a cualquier lugar, que no se podía entregar a cualquier persona, sino a una persona que estuviera autorizada por el Señor. Y entonces viene la historia con Jacob, como ya hemos dicho en Génesis 28, y luego vamos hasta Levítico, el capítulo 27, el versículo 30, 32. ¿Cuál es la importancia de Levítico 27, 32? Ahí es donde aparece por primera vez el diezmo ya formulado como un mandamiento, como una ley de parte de Dios para su pueblo. Israel ahora era una nación, porque ese Jacob que diezmó en Génesis 28 fue el papá de los patriarcas que formaron las 12 tribus que componían la nación de Israel. Dios había sacado a esa nación de Egipto y la llevó a una tierra que él mismo le proveyó. Y antes de introducirlo en esa tierra, lo reunió en la falda del monte Sinaí y le dio leyes que regularían la vida de ellos en libertad. Y entre esas leyes está la que aparece en Levítico 27, 30 y 32. ¿Qué dice la Biblia allí? El diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa consagrada a Jehová. Esta es la importancia de ese texto, ¿no? Establece claramente que el diezmo es de Jehová. Es cosa consagrada, apartada, señalada para Jehová. Por lo tanto, cuando manejamos el diezmo, estamos manejando un fondo sagrado, algo que no nos corresponde, algo que es de Dios. El diezmo no se lo damos a Dios. El diezmo en todo caso lo devolvemos a Dios porque es de Él. Aunque pasa por nosotros, por nuestras manos, es de Jehová. Por lo tanto, es incorrecto quedarse con eso porque es ajeno. Es también incorrecto usar eso para cualquier otra cosa que no sea lo que el dueño ha dicho que debe hacerse. Y es importante que entendamos que el diezmo no es sagrado porque nosotros lo llevamos a la iglesia o porque lo ponemos dentro de un sobre o porque oramos antes de entregarlo. El diezmo es santo porque fue ya apartado por Dios para Él y para un uso específico. Es muy importante entender eso. Ahora, cuando vas al Antiguo Testamento, no solo descubre que Dios estableció el diezmo como una ley, también vas a descubrir que Dios fue el que estableció cuál era el uso que se iba a dar al diezmo. Y es muy importante que entendamos eso. El libro de Números, capítulo 18, versículo 21, 20-21. Números 18, 20-21. Es la clave bíblica para entender el uso que debemos dar al diezmo. Debemos estudiar muy bien esa sección en el capítulo 2 de este libro que estamos nosotros estudiando. Y lo que la palabra de Dios dice allí es que Jehová, hablando con Aarón, le dijo que a la tribu de Leví, que era una tribu de las 12 que había en Israel, Dios la había escogido especialmente para que se dedicara a ministrar en el santuario terrenal. El santuario era el lugar donde se atendía todo lo relativo a la vida espiritual del pueblo de Israel. Y cuando Dios trajo de Egipto a Israel, a las 12 tribus, les dijo, yo les voy a dar tierra, porque yo voy a hacer una nación con ustedes, un país, y un país tiene que tener un lugar donde existir. Y les voy a dar tierra. Cuando les dé la tierra, la van a repartir entre todas las tribus, ¿no? De acuerdo al tamaño de las tribus. Pero Dios había dicho a los líderes, hay una tribu que quiero que no le den tierra. Es la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque escogí a esa tribu para que se dedique exclusivamente a atender la vida espiritual de mis hijos. Y entonces si le dan tierra, tendrán que dedicarse a atenderla, a cultivarla, a limpiarla, a vender, a comprar. Y van a descuidar la otra parte. Así que no le den tierra. Y no se preocupen por ellos, aunque no tengan herencia en tierra, yo, dijo Jehová, voy a hacer la herencia de ellos. Y entonces ahí usted encuentra en números 18, 20 y 21 cómo Dios explicó la forma como Él se iba a ocupar de mantener a los levitas. Entonces les dijo, yo he decidido
dar los diezmos que Israel me trae a mí, dice el Señor, y esos diezmos yo lo he dado todo a los levitas como herencia por el trabajo que ellos hacen en el santuario en favor de mis hijos. Entonces, esa es la razón por la que el diezmo no solo es sagrado, no solo es apartado para Dios, sino que por orden del propio Dios solo debe usarse en el sostenimiento de aquellos que dedican exclusivamente su tiempo, su vida, sus intereses a la obra de Dios, a la predicación del Evangelio o atender la obra de Dios en este mundo. En el caso del sistema adventista del séptimo día, el sistema financiero, esa es la razón por la que cuando nosotros, los miembros de la iglesia, llevamos el diezmo a nuestra congregación, la tesorería de la congregación envía todo ese dinero a la asociación o a la misión. ¿Por qué? Porque el dinero del diezmo solo se debe usar en el sostenimiento de los que trabajan a tiempo completo en la obra de Dios. Y por lo tanto, en el caso adventista, las congregaciones no emplean a los pastores, no le pagan a los pastores. Las congregaciones no tienen una relación laboral con los pastores. La relación es espiritual. Y punto. En el caso de los adventistas, las asociaciones o misiones emplean a los pastores, pagan a los pastores y atienden cualquier situación de orden laboral o legal que la iglesia tenga que ver de acuerdo a las leyes de los países donde nosotros funcionamos. De manera que cuando ustedes vean, hermanos, que le digan que todo el diezmo que recogimos aquí en la iglesia se fue a la asociación, siéntanse felices de saber que el sistema está funcionando de acuerdo al principio bíblico. Y el principio bíblico es que Dios, que es dueño del diezmo, ha decidido entregarlo para sostenimiento de aquellos que se dedican exclusivamente a atender su obra en esta tierra. En el capítulo 2 también hemos presentado algunas ideas para ayudar a los miembros de la iglesia a tener cuidado con algunas teorías que existen con relación al tema de los diezmos, pero que no se sostienen, no son ciertas. Una de ellas es que, por ejemplo, el diezmo era un sistema que funcionó en el Antiguo Testamento y luego ya caducó cuando Cristo murió. Los que dicen eso están tratando de hacer notar o hacer creer que la ley de los diezmos o los diezmos eran una ley ceremonial, ¿no? Me refiero a leyes, ceremonias que existían para anunciar la venida de Cristo. Por eso cuando Cristo vino, murió en la cruz, esas ceremonias ya dejaron de ser, como matar un corderito diariamente o el día del juicio, en fin, el día de la expiación. Pero, ¿qué resulta? Que el diezmo no era una ley ceremonial. El diezmo no fue una ley dada para anunciar la venida de Cristo. El diezmo fue una ley que se estableció para enseñarle a los seres humanos que Dios es el creador y el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, mientras exista Dios, mientras exista el mundo, Él seguirá teniendo ese mismo derecho y la ley del diezmo sigue vigente porque sigue enarbolando una verdad que aún es inconmovible, es pertinente. La soberanía de Dios, la propiedad de Dios sobre este mundo. La otra teoría que hemos tocado en el capítulo es que algunos también quieren decir que sí, el diezmo se habla, pero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no. Eso es falso. Estudien bien el capítulo 2, estudien bien el Nuevo Testamento y van a ver que el Nuevo Testamento lo que no hace es volver a explicar la doctrina del diezmo, porque ya se hace en el Antiguo y la Biblia es toda la palabra de Dios. Lo mismo pasa con la doctrina del sábado como día de reposo. ¿Dónde se explica esa doctrina? En el Antiguo Testamento. El Nuevo no vuelve a hacerlo, pero si usted va al Nuevo, usted va a ver que Cristo, los apóstoles, la iglesia guardaron el sábado como día de reposo y nunca lo cambiaron ni lo abolieron. El diezmo es un tema que lo mencionó Cristo en la parábola del fariseo que él relató en Lucas 18, en
Mateo 23, hablando acerca de justamente algunos de los problemas que tenían los fariseos. Él habló sobre el diezmo. Fue un tema que también trató el apóstol Pablo cuando habló a los hermanos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, el verso 7. Y él hizo una declaración muy importante en Primera de Corintios, cuando él le dijo a los hermanos: los que trabajaban en la antigüedad, en el santuario, en el altar, comían de las ofrendas que se hacían en el altar. Los que participaban del templo comían de lo que la gente traía al templo. Y luego Pablo dijo: de la misma manera Dios ha establecido que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. El apóstol Pablo estaba diciendo: el que hizo ese sistema en la antigüedad fue Dios. Y hoy, para sostener su obra, Dios sigue estableciendo el mismo principio, que los que se dedican al evangelio vivan de lo que produce el evangelio. ¿Y qué produce el evangelio? Diezmos, ofrendas. ¿Con qué debe ser sostenida la iglesia? Con diezmos, no con ventas, no con actividades empresariales, no con que la iglesia se aproveche de los miembros o le venda alguna cosa o le ofrezca algún servicio a cambio de dinero. El diezmo, la gente no lo da a la iglesia. Nadie debería darle dinero a una iglesia. El diezmo es un asunto que devolvemos a Dios y lo hacemos a Dios como reconocimiento de que Él nos da todo, Él nos sostiene, Él es todo para nosotros. Además, Él manda en nuestra vida. Él tiene derecho a decirnos: esto sí, esto no, entrega esto, no puede tocar aquello, ponlo acá. Él es el soberano, Él es el dueño y lo puede hacer. Y por eso, en reconocimiento de eso, lo hacemos. Quiero animarles cuando vayan al capítulo 2 que estudien muy bien la información que aparece con el profeta Malaquías. Malaquías fue uno de los hombres que Dios más usó para hablarnos acerca del diezmo. Y por Malaquías es que nos damos cuenta que el sistema del diezmo es para personas que son honradas con Dios. Que el sistema del diezmo es para personas que son honradas porque son gente, número uno, que ellos mismos traen el diezmo. Nadie los obliga. Y número dos, porque cuando lo traen completo. Trae todos los diezmos. Malaquías fue el hombre que nos explicó que el diezmo no se puede usar para ninguna otra cosa que no sea traerlo al alfolí. Traer todos los diezmos al alfolí. El diezmo no se usa para ayudar gente necesitada o pobre, o comprar comida o medicina, o pagar mis deudas o mis propias necesidades. No se puede con el dinero del diezmo porque ya fue separado. No lo puedo volver a separar a menos que yo crea que yo tengo más autoridad que Dios. Fue Malaquías que Dios usó para explicarnos que el diezmo debo darlo aun cuando no esté yo conforme con la forma como los que dirigen la iglesia lo hacen. Lo que puedo hacer es hablar con quien tenga que hablar, pero no dejar de ser fiel a mi Dios porque yo piense que otro no está siendo fiel. No hay circunstancias, según dice Malaquías, que yo deba usar como una excusa para no ser fiel a Dios. En fin, hermanos, yo diría que el capítulo 2 muestra claramente que el tema del diezmo está más que justificado y explicado en las Santas Escrituras. Y lo que quiero animarles es a ir a este capítulo, leer bien los textos que hemos presentado ahí, analizar bien, tener discusiones en grupos. Tal vez todavía al final el pastor o uno de los ancianos o la persona encargada puede ayudarnos a ver algunos que otros asuntos que por razones de tiempo en este video no he mencionado, pero que están ahí. Y más que todo, quiero que sientan el privilegio que tenemos de ser parte del plan de Dios para sostener su obra que va a triunfar con seguridad en esta tierra. Es maravilloso saber que mientras soy fiel a mi Dios devolviendo la parte que es de Él, esos recursos todavía, ¿verdad? Yo soy fiel y debo ser fiel porque esa debe ser mi relación con Dios, pero además saber que esos recursos se usan para sostener personas que están dedicadas a hablarle a otros de Cristo, y otros son ganados, y otros, hasta que por medio de mucha gente que viene a la iglesia y devuelve el diezmo, Dios está creando un círculo virtuoso en el mundo para alcanzar a millones y millones y traerlos a la zona de seguridad que es Cristo Jesús. Ojalá que tú y yo seamos parte de ese ejército de Dios, de esos hombres y mujeres que son fieles a Dios en toda circunstancia. Que el Señor
les bendiga a todos. Bendice alma mía Jehová y mi ser, su santo nombre. Su misericordia es eterna, nos llena de favores. Dios de justicia es mi Jehová, perdona toda iniquidad, sana toda dolencia y guarda a sus hijos del mal. Misericordioso y clemente a quien le obedece, aquellos que guardan su pacto y ley en cuerpo y mente. Nos has llenado con tu favor, hoy te adoramos de corazón, nuestras vidas son tuyas, a ti le entregamos, Señor. Bendice y provee, sus manos siempre llenas están. Oh pueblo agradecido, trayendo ofrendas sobre el altar. Misericordioso y clemente es Jehová, sus fieles le exaltarán. Cantará todo aquel que obedece su ley. Dios bendice y provee. Bendice alma mía Jehová y te alabo por tus obras. Gobiernas con justicia los cielos y tierra con tu gloria. No guardarás enojo jamás, echa el pecado al fondo del mar. Hoy tus hijos te adoran, trayendo ofrendas sobre tu altar. Dios bendice y provee, sus manos siempre llenas están. Oh pueblo agradecido, trayendo ofrendas sobre el altar. Misericordioso y clemente es Jehová, sus fieles le exaltarán. Cantará todo aquel que obedece su ley. Dios bendice y provee. Dios bendice y provee, sus manos siempre llenas están. Oh pueblo agradecido, trayendo ofrendas sobre el altar. Misericordioso y clemente es Jehová, sus fieles le exaltarán. Cantará todo aquel que obedece su ley. Dios bendice y provee. Cantará todo aquel que obedece su ley. Dios bendice y provee. Dios bendice y provee. Dios bendice y provee. Bien, amigos, muchísimas gracias. Nuevamente estamos para agradecer a Dios por este mensaje tan preciso, tan al punto del pastor Roberto Herrera, la lección número 2. Este es el momento sobre lo que la Biblia enseña acerca del diezmo. Así que llegó la hora de sacar su cuadernillo, ¿verdad?, de tarea, donde están los cuestionarios que usted debe ir completando
para que usted pueda entregarle esto al primer anciano, al pastor de la iglesia, a los dirigentes, y usted pueda asegurar su graduación en esta certificación. Ya completamos la lección 1. Hoy vamos ahora entonces a recalcar los puntos importantes que necesitamos que se queden como conceptos fijos de aprendizaje en esta lección 2. Si todavía usted no tiene este cuadernillo, usted recuerde ir el sábado a la iglesia y solicitarlo o pedírselo a cualquiera de los dirigentes, al pastor, a nuestro primer anciano, y usted podrá tenerlo. Así que rápidamente vamos a ver en esta segunda lección, muy interesante. Vamos a ver qué fue las cosas que aprendimos. Tome lápiz y papel, agarre su cuadernillo y veamos. La lección 2 es básicamente, vimos lo que la Biblia enseña acerca del diezmo. Qué interesante, qué bendición. Vimos primeramente algo importantísimo, el compromiso y la participación. Cuando veamos ahí que como una de las reflexiones importantes que mencionaba allí, la palabra del Señor, donde nos dice que todo plan para financiar la obra de Dios en esta tierra está basado en el compromiso y la participación de cada miembro de iglesia de forma particular. Es un compromiso en esta recta final de la historia de la humanidad. La iglesia ha lanzado el desafío, este programa, todo miembro involucrado, y eso tiene que ver con el quehacer de la iglesia, con la misión, de manera que para esto, para el plan de financiar la obra de Dios, también es un compromiso de cada uno de los miembros de la iglesia de manera particular. En otra de las lecciones importantes que se nos deben quedar es que en esta estructura de financiación de la obra de Dios, vimos cuál es el elemento más importante. Y esto nos debe llenar a nosotros de satisfacción saber que en esta estructura que tiene la iglesia, desde la asociación general, las divisiones, las uniones, las asociaciones en cada uno de nuestros países o misiones, y luego en la iglesia local, allí en la iglesia local es la base, allí es donde se toman todas las decisiones, y por tanto no podía ser diferente en cuanto a esto que dice que debido a este punto número 1, donde todo miembro tiene que estar involucrado, las congregaciones, ahí donde están los miembros o las iglesias locales, son entonces el elemento más importante de todo el sistema financiero, organizacionalmente hablando, de nuestra iglesia. Una tercera lección que vimos es el rol, la responsabilidad de las asociaciones y misiones en todo este sistema de financiación, y es que ellas son el nivel organizacional responsable de administrar los fondos provenientes del diezmo y una parte importante de las ofrendas voluntarias. Allí es el alfolí, ahí es que está ubicado el alfolí del que habla Malaquías, que más adelante veremos también algunos puntos concernientes, y allí se administra rigurosamente, con transparencia, con dedicación y en cumplimiento a la palabra de Dios, lo que tiene que ver con lo proveniente del diezmo para las misiones, para la financiación y el sostén del ministerio de la predicación de la palabra de Dios. En cuanto al financiamiento de las actividades de la iglesia, nosotros vimos claramente que nuestras iglesias financian sus actividades con diezmos, con ofrendas y con donaciones voluntarias. Son estos 3 renglones o fuentes de financiamiento que tiene nuestra iglesia para sus actividades. Ahora, vimos algo interesantísimo. Hablando de esta segunda lección, que es lo que la Biblia enseña del diezmo, el primer acto de diezmar en la Biblia, cuando todavía ni siquiera Dios había dado el mandamiento a los levitas, allá hay un acto interesante de adoración que nos muestra que el primer informe que tenemos en la Biblia de alguien entregando los diezmos a Dios aparece allí en Génesis 14, 17 al 20. Abraham venía de ganar la batalla contra Kedorlaomer y los 4 reyes que habían atacado allí la llanura de Sodoma, Gomorra, se habían llevado a Lot. Y entonces dice que Abraham le entrega a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y de esta manera vemos que el primer acto de diezmar aparece en la Biblia, de que el diezmo se devuelve a Dios como un reconocimiento de que Dios es el creador y por lo tanto Dios es el propietario
de cuanto existe. Dice que tanto Abraham como Melquisedec reconocieron por medio de una comida, porque tomaron pan y vino, y eso tiene un símbolo también muy interesante, que fue Dios el que le había dado la victoria a Abraham y a sus hombres en la batalla contra Kedorlaomer y sus aliados. En este reconocimiento ambos expresaron su creencia en que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Mire lo que hay envuelto, cuál es el trasfondo de entregar este diezmo. Es un reconocimiento de la victoria que la da Dios, de que Él es el creador, de que Él bendice. Y es interesante, de esta manera vemos que este primer acto aquí en la Biblia aparece como un reconocimiento de que Dios es el creador, el dueño de todo lo que existe. Y ustedes recuerdan ese episodio allí maravilloso. Luego, no podemos, tenemos que aclarar bien el concepto, porque hay personas que entienden que el concepto del diezmo es que usted tiene que dar, usted sea bendecido o no de alguna manera. Aquí vimos esta precisión que hizo el pastor Herrera en base también a conceptos de la Biblia. Dice, la devolución del diezmo es asimismo una aceptación de que Dios es quien da las bendiciones y la victoria. Y lo vimos en la misma historia de Abraham. Es una aceptación de que Dios que bendice, que da la victoria, porque Abraham salió con 300 de sus criados, hombres que no eran adiestrados en la batalla, y iba a pelear contra 4 reinos con hombres de batalla, y entonces la victoria la da Dios. Y en este sentido el diezmo está basado entonces en las bendiciones recibidas de parte de Dios. Todo el que recibe bendiciones puede y debe diezmar. Así que el diezmo no es un impuesto que la persona debe entregar sin importar si haya tenido ingreso o no. El concepto bíblico es que Dios primero nos bendice y luego nosotros reconocemos la bendición de Dios al devolverle la 10ª parte. Miren, esto es tan interesante en la Biblia, no tenemos el tiempo pero usted puede hacer el ejercicio, abra su Biblia y desde que usted encuentra desde los descendientes de Sem, de los hijos de Noé, Jared, el padre de Abraham, a él se le da, primero Noé lo bendice y maldice a Can por el acto vergonzoso que pasó allí. Y desde que se da esa bendición ahí a Sem y luego pasa a Jared, a Abraham, usted verá que Isaac, Jacob, todo el linaje de donde iba a venir Cristo, siempre aparece el mismo término: en ti serán benditas, a ti te he bendecido, te bendeciré. Y esa bendición de Dios llega incluso hasta Jesús. Cuando Jesús es nacido, le dicen, bendito el vientre que te y bendito el fruto de tu vientre. El propio Jesús se le dice, y cuando lo llamaban, que venía entrando a Jerusalén, bendito el que viene en el nombre del Señor. Allí está la bendición. Dios es un Dios que bendice. Y esto de nosotros entregarle nuestro diezmo es un acto de adoración y reconocimiento a que Él nos bendice. No es un impuesto. Yo no recibí bendición, pero tengo que dar. No, ese nunca ha sido el trato de Dios con sus hijos. Y lo veremos también más detalladamente en las experiencias de este acto de adoración de Jacob. Ustedes conocen bien el tema. Jacob iba corriendo, se acostó allí en este lugar que se llama Betel, y entonces tuvo este sueño maravilloso. Y en esta historia nosotros vemos que lo más importante que podemos aprender es que la decisión de diezmar de parte de Jacob ocurre en el contexto de un momento de adoración a Dios debido a su revelación especial. Jacob vio al Señor, vio la escalera, que es un símbolo de Cristo, ángeles que subían y bajaban, y con un extremo conectaba allá en el trono glorioso de Dios y con otro extremo toca la tierra. Dios le confirma las bendiciones que vienen desde allá, de ese linaje bendito. Y entonces él, ¿qué hace? Él se compromete, hace un pacto primero de entregarle su vida. Y cuando vemos esta experiencia, aprendemos 3 lecciones que la vimos de manera interesante. La primera, que cuando diezmamos, siempre estamos, ¿qué? Siempre es un acto de adoración. El diezmar es un acto de adoración, no se puede desligar. Por eso es que nosotros decimos, mayordomía es salvación. Porque no es solamente que yo doy, no, tiene primero que haber un reconocimiento de Dios como mi Dios y un deseo de adorarle. Y entonces a partir de ese deseo de adorarle, entonces que sale esa entrega voluntaria. Y esa entrega también de lo que Dios nos ha pedido, tanto en los diezmos como en las ofrendas. Entonces cuando diezmamos siempre estamos adorando.
en esa historia lo más importante que podemos aprender que la decisión de diezmar de parte de Jacob, escuchen bien, ocurre en el contexto de un momento de oración a Dios debido a una revelación especial. Luego el punto 2 que aprendemos, la segunda lección, es que antes de prometer sus diezmos a Dios, lo primero que había hecho Jacob era que se había comprometido a entregarle su vida a Dios. Entregarle los diezmos a Dios es simplemente es una consecuencia, es un resultado de aquel que primero se comprometió en un pacto con Dios de entregarle su vida. Y aquel que le entrega su vida a Dios no puede ser la excepción. Esto muestra que diezmar, bíblicamente hablando, solo tiene sentido cuando es un símbolo de una vida que ha sido entregada a Dios. Y en la tercera lección que aprendemos debe notarse que Jacob nunca prometió a Dios que buscaría algo para traerlo como diezmo a él. Todo lo contrario, el entendimiento siempre fue, si tú me bendices, Señor, si tú me llevas con bien, óyeme, el diezmo apartaré para ti. De nuevo aquí la Biblia reconoce que el diezmo está basado en las bendiciones que recibimos de Dios primero. Y había sido bendecido, este linaje viene con esa bendición otorgada por Dios desde el principio, sí. Por eso es correcto decir que no pagamos el diezmo, sino que devolvemos en reconocimiento a que Él es nuestro dueño y nuestro Señor y que Él nos ha bendecido. Así que también vimos este tema súper interesante, que el diezmo Dios lo llamó una cosa consagrada a Jehová. Como ya habíamos señalado, como parte de los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés en el monte Sinaí, como lo señaló el pastor Roberto Herrera en Levítico 27:34, aparece claramente la indicación de que el diezmo es cosa consagrada a Jehová. Así lo dice el texto, dice, el diezmo de la tierra, tanto de la simiente como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Todo diezmo de vaca o de oveja o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Qué interesante. Y está clarísimo la enseñanza, y esto es un asunto que se recalca porque debe quedar bien claro que esta disposición especial del Señor muestra claramente que el diezmo es propiedad de Dios. ¿Y por qué Dios lo solicitó? Vimos como el pastor explicaba que él a los levitas les dijo, miren, todas las tribus se van a repartir las tierras allá en Canaán, en la tierra prometida, pero a los levitas ustedes no le van a repartir tierra. Ellos se van a encargar de la obra del evangelio. Ellos, la porción de ellos es que yo soy su heredad. Y entonces, como el diezmo corresponde al Señor, el Señor lo entrega. Diezmamos al Señor, el Señor lo entrega a los levitas para que los levitas sigan la obra, porque Dios está interesado en que en el mundo conozca que en Cristo hay salvación. Y ese mismo ejemplo lo tenemos extrapolado al día de hoy. Así que es muy sencillo saber que el diezmo es propiedad de Dios y que Él decidió que se dedicara al sostén de los que estaban encargados de ministrar en su santuario, de manera que el diezmo es el sostén del ministerio evangelístico. Y aquí finalmente vemos algunas 6 lecciones importantes del texto que aparece en Malaquía. Ahí hay una cosa terriblemente, vimos la riqueza de en ese pequeño texto, cuántos aprendizajes, hermanos, hay para nosotros hoy en día. Primero, que el diezmo requiere honradez. Así que el mensaje de Malaquía está dirigido a personas que han decidido ser honestas en su trato con Dios. Detrás de la infidelidad de muchos no hay un problema de falta de conocimiento, falta de recursos, sino simplemente falta de honradez, porque el Señor dice, traed todos los diezmos al alfolí. Cuando dice todos, es para que usted tenga el privilegio de calcular todos sus ingresos y usted coja todo el diezmo de sus ingresos y lo lleve. Ahí hay una prueba de honestidad. También la lección 2 que vimos es que el diezmo no debe usarse para atender asuntos personales o de otro índole. Y esos criterios propios que a veces nos surgen, Dios no lo ha indicado. No hay otra prerrogativa en cuanto al diezmo. No hay circunstancia que justifique un uso distinto al que Dios ha señalado. Él dijo, tráiganlo al alfolí, en el alfolí, ahí, porque ahí es que yo voy a darle el uso de dárselo a los levitas para la obra del evangelio, para que haya alimento en la casa. El tercer principio que aprendemos, la lección importante, es
que la devolución del diezmo debe ser regular y sistemática. Hay alimento en mi casa, así como el alimento es algo perecedero, que hay que estarlo supliendo constantemente, el llamado a Dios al diezmo expresa una idea de que debe ser como también regular y sistemático. Es como el sostén del alimento. Y también la cuarta lección que vemos es que no existen circunstancias en las que ya no necesitemos cumplir con traer el diezmo. Cuando el Señor llamó al pueblo a la fidelidad a través de Malaquías, lo hizo, déjeme decirle, en circunstancias muy difíciles. Los dirigentes espirituales estaban todos descarriados. La situación económica del país era más apremiante que la que tenemos ahora, así que se deterioraba y, por supuesto, la vida espiritual de la nación de Israel también había entrado en decadencia. Así que Dios, sin importar nada de esto, mostró al pueblo lo que él esperaba y le señaló su sagrada responsabilidad, su deber, sin reconocer circunstancias atenuantes para su cumplimiento. No es que no hay circunstancias que existan en las que ya no necesitemos entregarle el diezmo al Señor. Ahí estaban todos los cuadros dados. La peor pandemia. La quinta lección es que la falta de confianza en la dirección de la iglesia no debe ser tomada como una excusa para ser infieles. Hay hermanos y hermanas, cuántas personas que dicen, es que eso no lo administran bien, es que eso yo no estoy seguro. Ese no es nuestro papel. Esto lo expresa claramente aquí, porque si hubo un tiempo cuando el pueblo de Dios podía desconfiar de la dirección espiritual que tenía, ese fue el tiempo en que se escribió Malaquías. Usted comienza leyendo el capítulo 1, el Señor se queja de los sacerdotes, de los deshonrados que eran, de todo. Y aún así el Señor, en medio de semejante circunstancia, el Señor le hizo ver al pueblo que su deber hacia él seguía siendo el mismo. Que la infidelidad de otro no lo excusaba usted a ser infiel. Así que usted, cuando piensa así, simplemente es deshonesto, las mismas faltas a las que usted está acusando a la dirigencia. De manera que no hay circunstancia, ni la falta de confianza tampoco excusa nuestro deber. Y finalmente la lección 6 es que él ha comprometido su palabra y su honor con aquellos que le son fieles. Por eso él dice, pruébenme en esto, dice el Señor. En la cuestión de los diezmos no solo se prueba al ser humano en su honradez, sino también, escuchen, que el mismo Dios ha pedido que lo prueben en cuanto a su fidelidad en cumplir las promesas con las que por su gran amor ha acompañado sus mandamientos. El Señor está dispuesto a abrir las ventanas de los cielos para darnos a nosotros grande bendición y vida eterna. De manera que, ¿qué estás esperando, hermana y hermano? Decidamos serle fiel al Señor. En esta lección 2 hemos visto lo que la Biblia enseña acerca del diezmo y es nuestro privilegio entregar nuestra vida en adoración y en reconocimiento de Dios y devolverle el diezmo que al Señor le corresponde. Que Dios pueda bendecirte y nos vemos en la tercera lección. Bendiciones.